10 de la mañana con 50 minutos. En todo el país estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. Vamos a recibir al doctor Carlos Benjamín Álvarez, doctor profesor, recibido en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor. Doctor, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, un placer que esté con nosotros. Bueno, usted tiene una formación cardiológica en Estados Unidos. En la actualidad, bueno, tiene realmente un conocimiento y un bagaje muy importante, así que es un honor que esté con nosotros en el programa para hablar sobre esta charla que va a brindar usted, riesgo cardiovascular en el siglo XXI, cómo detectarlo y controlarlo. ¿Parecería riesgo cardiovascular en el siglo XXI? ¿Es el mismo riesgo que en el siglo XX y que en el siglo XIX? No. Bueno, agradezco la invitación fundamentalmente porque esta es la Semana Mundial del Corazón, particularmente el día 29, que es el día viernes, es el Día Mundial del Corazón establecido por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de la Salud. Y los que, bueno, tenemos la suerte de haber formado también parte de nuestra carrera en Estados Unidos, bueno, somos miembros del Colegio Americano de Cardiología. En el caso mío, como ya soy entrado en años, soy emérito del American College of Cardiology y tenemos la obligación en el país donde vivimos de hacer educación para la salud, dado fundamentalmente que las enfermedades cardiovasculares tienen en este momento más mortalidad que el COVID, el SIDA y todas las enfermedades transmisibles. Las enfermedades no transmisibles tienen 30 millones de muertos por año en todo el mundo en el comienzo de este siglo. Y particularmente las enfermedades cardiovasculares se llevan 18 millones de personas, casi el 70% de las no transmisibles. Y esto se debe fundamentalmente a la falta de educación, pero en edades tempranas, porque nosotros ya, yo por lo menos ya, si mi generación está hecha, la suya está empezando, entonces resulta que la enfermedad cardiovascular es de presentación a edades mucho más tempranas y fundamentalmente en las mujeres, ¿no es cierto?, tiene una particularidad que durante años ignoramos. Nosotros decíamos hace años que las mujeres tenían menos incidencia de enfermedad cardiovascular que el hombre, solamente la alcanzaba en la edad de la menopausia, pero no es así. Todos estos mitos se han derrumbado y hoy lo que sabemos es que haciendo educación para la salud en las escuelas primarias, en el liceo y demás, podemos obtener una generación con muchísimo menos mortalidad por enfermedad cardiovascular. Ha bajado el límite, antes era una enfermedad de los viejos, ya no es más enfermedad de los viejos. Es una enfermedad inflamatoria producida que se llama aterosclerosis, antes se creía que era de los viejos. Pero resulta que esta aterosclerosis es el depósito de lípidos, colesterol, triglicéridos y demás en las paredes arteriales. Y es una enfermedad inflamatoria. ¿Y quién le inflama las arterias? Bueno, un montón de cosas. El cigarrillo, la presión arterial elevada, el colesterol elevado, los triglicéridos, la diabetes, los desarreglos dietéticos, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los conocidos como factores de riesgo, que hace más de 50 años fueron descritos en una ciudad en Estados Unidos que se llama Framingham, por eso para todos los cardiólogos del mundo, Framingham es la piedra fundamental de esto. Y esa población fue seguida durante 50 años. Y ahí se estratificó lo que se llama factores de riesgo y es contra los cuales nosotros queremos trabajar en educación. Sobre todo en las dietas con exceso de grasas, fundamentalmente en el cigarrillo y demás. Y una cosa particular que creo que lo escuchaba recién hablar de temas económicos y demás, y que resulta que el Banco Mundial ha hecho una estadística de países con PBI bajo, con PBI mediano y con PBI alto. Y resulta que, y de ingresos bajos, ingresos medianos, ingresos altos. En los países con ingresos bajos, las causas de mortalidad no son las enfermedades cardiovasculares, son las enfermedades neonatales, las infecciones respiratorias, y ahí pegado vienen los accidentes de tránsito, como tenemos acá tantos accidentes de tránsito. En los de recursos medianos ya aparece la enfermedad cardiovascular, la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares, y después viene el cáncer de pulmón porque se fuma más y otros tipos de enfermedades. Y en los es interesante, no les va a gustar mucho, a la gente de ingresos muy altos, la primera causa es la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio, el ACV, el accidente cerebrovascular.
En segundo término viene el Alzheimer y todas las enfermedades neurodegenerativas, y luego viene el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva por el uso de tabaco. Eso es una estadística que ha salido recientemente publicada por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Así que nosotros la idea es trabajar precozmente, antes de que aparezcan síntomas, antes que a uno le duela el pecho, antes que uno tenga fatiga o una arritmia. Es decir, es trabajar en detectar precozmente los factores de riesgo coronario. Ahora, permítame una pregunta, ¿no? Pero, absolutamente. ¿cuál es la explicación para que en esos niveles bajos, medios o altos, ese sea el comportamiento, que no aparezcan las enfermedades cardiovasculares en el rango de menores ingresos? ¿Cuál es la explicación? La explicación es simple. Primero, la dieta. La gente de recursos bajos consume quizás menos contenido de grasas saturadas, hace ejercicio porque no tiene medio de transporte cómodo como son los autos que tienen los de clase media y media alta. El ejercicio, es decir, el doctor Valentín Fuster, que es uno de los cardiólogos número 1 del mundo, que es el director, es un catalán que hace 40 años que está en Estados Unidos, fue decano de Harvard, y hoy es el director del Hospital Monte Sinaí en Nueva York. Tiene un programa, el programa Plaza Sésamo en Colombia, que es un programa para niños, donde se educan, ¿no es cierto?, los niños en este sentido. Desde chiquititos, ¿no es cierto? Bueno, vuelvo a la pregunta suya respecto a por qué las clases bajas. Porque, bueno, tiene más incidencia de enfermedades infecciosas respiratorias no controladas, o mal controladas o mal tratadas, y tienen quizás menos estrés que las clases muy altas, que persiguiendo el cuerno de oro, que es el dinero, ¿no es cierto?, produce situaciones de estrés, y el estrés se ha demostrado. Te podría mostrar una imagen fantástica que acaban de sacar en el Monte Sinaí, combinando resonancia nuclear magnética y una cosa que se llama PET, tomografía por emisión de positrones, se combina, y han logrado fotografiar el estrés, porque todo el mundo habla del estrés, pero nunca nadie lo vio. Pues resulta que este trabajo, que se llama el STRIVE es Stress Trauma en enfermedades cardiovasculares. Y el doctor Fayyad, que es un gran radiólogo del Monte Sinaí en Nueva York, ha logrado fotografiar. Resulta que nosotros tenemos dos pequeñas formaciones como bolitas en el cerebro que se llaman las amígdalas cerebrales. Ahí radica los miedos ancestrales. Si usted pone un ciervo cerca de un tigre que nunca vio un ciervito recién nacido, sale corriendo. ¿Y quién le enseñó que lo va a matar? Nadie. El miedo al vacío, el miedo a los ofidios y demás están radicados en los miedos ancestrales en las amígdalas cerebrales. ¿Estas son las fotos del estrés? Pero no, tengo unas fotos acá, resonancia magnética, sí, esas son unas fotos muy interesantes, pero tengo una foto que muestra cómo el radioisótopo, el isótopo radioactivo, se fija en las amígdalas cerebrales. Y lo más interesante es que se fija en toda la zona de la aorta y las coronarias, se inflama y se ve todo colorado con el radioisótopo. Es decir, que no hay ninguna duda que es una enfermedad inflamatoria y la produce el estrés. Es decir, se ha agarrado dos grupos. No importa, doctor, no importa. Acá ahora lo tengo, para que tú veas. A ver fíjate, estos enfermos sin estrés y enfermos con estrés. A ver, esto es, cuando me hagan el foco yo les digo lo que me dijo el doctor. Exactamente. Bueno, en la columna ese es sin estrés. Esto es sin estrés. Sin estrés, ¿no es cierto? Esta columna. Esa es la columna vertebral sin estrés. Y del otro lado, fíjense cómo está, tiene otro color. Y arriba, cómo el radioisótopo verde invade las amígdalas cerebrales. Y en el de abajo, que es lo más importante, en el medio, está rojo la aorta y todas las coronarias. Lo blanco, esa herradura blanca, es el corazón, el corte del corazón. Y lo otro es la arteria aorta con las coronarias rojas, inflamadas, donde se depositan los lípidos.
el colesterol, los triglicéridos, etcétera, etcétera. Creo que es una novedad muy importante. Sí, muy ilustrativo. Creo que esto no lo conoce mucha gente, pero básicamente entonces veamos que lo más importante es detectar a la enfermedad coronaria o la enfermedad cardiovascular en edades precoces. Uno nace y a medida que van haciendo la historia natural de la enfermedad, hay chiquitos que pueden nacer con placas de ateroma en las coronarias, porque la madre tiene deficiencia de apolipoproteína B, que es la apolipoproteína es una molécula de proteína unida a un lípido. Ahora, después en el resto, cuando vamos subiendo 20, 30, 40 años, el cigarrillo, el exceso de colesterol, la presión arterial, el estrés, la historia familiar, que esa no es modificable, la genética no es modificable, lamentablemente. Entonces hay factores modificables y no modificables. Nosotros tenemos que trabajar solo sobre los modificables. Disminuir el hábito del tabaco, que es un hábito con fuerte poder adictivo, tiene dos componentes, uno psicológico y uno químico. El químico se puede sacar con chicle de nicotina, con parche de nicotina, pero el psicológico es muy difícil de sacar. Esa es una de las cosas, el hábito de fumar. El otro, el control de la presión arterial. Es decir, la hipertensión arterial, que se llama asesino silencioso, uno le aparece de un día para otro, ¿no es cierto? O puede debutar con un accidente cerebrovascular hemorrágico, y esa hay que controlar. Bueno, todo esto, ¿cómo se controla? El estudio de lípidos, colesterol, triglicéridos, presión arterial, no olvidarse del sedentarismo. El sedentarismo es otro de los elementos, ¿no es cierto?, que colaboran con la enfermedad cardiovascular, y eso se hace a través de precoces estudios muy simples con el médico de atención primaria. El médico de atención primaria tiene que ver a sus pacientes de 30 a 40 años y ahí empezar a pedir estudio de lípidos, un electrocardiograma de esfuerzo, de ejercicio, y con eso ya puede descartar un buen lote de pacientes. Es decir, a través del laboratorio, a través de estas pruebas fáciles de imágenes. Y luego, bueno, si ya tiene el enfermo antecedentes familiares y aparece que tiene un LDL, un colesterol de baja densidad, que es el que se deposita, o triglicéridos altos, o HDL, que es el bueno, el colesterol que saca el colesterol de la periferia, lo lleva al hígado y se metaboliza y desaparece, entonces ahí tiene que profundizar. Y entonces en la charla que vamos a dar el día 29, el Día del Corazón, básicamente se trata de demostrar cómo con pruebas con laboratorio, con pruebas funcionales, no hay que pinchar a nadie. Eso solamente con tonometría de la arteria, midiendo la impedancia, midiendo cosas con Doppler, que es como una lapicera que se pasa por las arterias. Sabemos si tiene aumento de la rigidez de la arteria, que quiere decir que ya hay depósitos en la capa media. La arteria es un tubito de músculo. Entonces que se depositan sustancias grasas y ya empieza a comenzar la arteriosclerosis. Esas placas evolucionan con los años y hay situaciones por las cuales si la placa va aumentando el contenido de lípidos se puede romper y ahí viene el trombo, viene la sangre y hace un trombo y ahí aparece el infarto. Si es una oclusión aguda y total de la arteria, es un infarto establecido. Y a lo mejor se hace una subobstrucción y esos son los que tienen dolor corriendo, con dolor urgente de pecho y van corriendo a la unidad coronaria. Y esos son pasibles de lo que llamamos prevención secundaria. Lo que hablamos primero es prevención primaria. Evitar a través de la educación en la salud, desde los colegios, evitar los factores de riesgo coronario, sobre todo en aquellos que tienen antecedentes familiares. Cuando lamentablemente nos encontramos con una lesión coronaria ya establecida, hoy en día hay avances terapéuticos que la pueden resolver de muchas maneras. Nosotros de hecho la resolvemos. Yo viajo, no tanto, pero bastante seguido a Buenos Aires. Voy un lunes y vuelvo un miércoles para destapar una arteria o colocar un dispositivo. Recientemente le coloqué un dispositivo al embajador en Inglaterra, un argentino que está en Inglaterra, el embajador argentino, que tenía una enfermedad, hacía buceo a 70 metros. ¿Embajador argentino en Inglaterra? En Inglaterra, sí. Y ahí hay una carga de estrés importante. Sí, porque... sí, pero no está muy estresado. Bueno, porque para ser argentino estar en Inglaterra... Ah, sí, tú lo sabes, pero no está tan estresado, porque
Resulta que me llama desde Londres diciéndome que había tenido un ACV transitorio, bueno, entonces que había hecho buceo, pero como venía de embajador en Cuba que fumaba muchos habanos, lo atribuyó a los habanos, que aumenta la adhesividad de las plaquetas y producen trombos, el fumar mucho habano. Pero el habano se fuma, se tira el humo, no se Sí, traga. pero se te absorbe por la boca, sí, sí, sí. Y resulta que, bueno, le hice hacer un eco con burbujas, una ecografía, y las burbujas pasaban de un lado para otro en la aurícula. Dije que tenés se llama un foramen permeable, se llama una CI, no quiero poner términos médicos. Es un agujerito que existe en el nacimiento, pero que no se le cerró. Entonces pasa, como descomprimió rápido, a 70 metros, pasaron la burbuja. Así que hoy tenemos un aparatito que es un amplaxer, que es como un paraguas, lo pasamos por el agujerito, abrimos el paraguas de un lado, después ponemos del otro lado y como un yo-yo le ocluimos. Y después angioplastias, bueno, tengo complicadas. El último grito de la moda lo utilizamos hace muy poquito. Viajé a hacer una arteria muy calcificada. Apareció ahora un balón que uno lo pone por acá, por la muñeca, y resulta que ese balón emite ondas de radiofrecuencia y rompe todo el calcio que tiene la arteria, como los cálculos del riñón. Entonces es un balón que se llama Shockwave. Este Shockwave primero rompe el calcio, después nosotros entramos con un balón, dilatamos y ponemos el stent. El stent es un dispositivo que el primero lo hizo un argentino en Estados Unidos, Julio Palmás, que estuvo por acá hace poco tiempo y anduvo comprando algunos viñedos de Tanat, porque le ha ido muy bien, pero no está en la historia de la medicina académica, porque inmediatamente que lo descubrieron vendieron la patente a una empresa farmacéutica. Y eso no, es decir, nosotros todos los, es decir, Beethoven no patentó la novena sinfonía para ganar plata, por eso hay que diferenciar mucho lo que es la ciencia y la tecnología. La ciencia es un fin en sí mismo como el arte, como la música. En cambio la tecnología tiene un fin prosaico que es ganar dinero. Entonces si yo hago, por ejemplo Sabin, el que hizo la vacuna para la poliomielitis, no la patentó inmediatamente para ganar plata. Distinto ha ocurrido con el COVID. Es decir, entonces el tema del COVID, por eso es tan discutido, ¿no es cierto? Bueno, y el COVID ahora ha salido un trabajo reciente que merece que lo mencione. Las vacunas para el COVID había vacunas de virus atenuados o muertos, que son las más seguras, y después las de ARN mensajero, que no saben a dónde van. Y resulta que ahora hay publicado un trabajo que a partir de la tercera vacuna de ARN mensajero han aumentado los casos en jóvenes de miocarditis y de pericarditis. Yo tengo dado varias, tengo 5 acá en el campus, me he dado 5 Pfizer, pero no me doy ninguna más, por si acaso, porque tengo unos cuantos casos que me han consultado acá por miocarditis y pericarditis. Sí, el tema de las vacunas todavía está por saberse, a ver si todas aquellas teorías eran conspirativas, eran reales, eran incipientes. Bueno, tú sabes, algún día nos reuniremos. Yo tengo una conferencia muy interesante que se llama Los incentivos ocultos en la medicina, que con el nombre te sugerirá. Yo le iba a decir, ¿usted se anima a hincarle el diente así? No, porque me voy a pelear con mucha gente. Si fuera solo pelearse estaría bien, pero saca buen precio, pero me parece que podría ir un poco más allá. Sí, bueno, no sé si tengo tiempo de contar una anécdota, Sí, pero claro. resulta que yo estaba en Estocolmo en el año 2001 en el Congreso Europeo de Cardiología, visitando la casa del que dio el premio Nobel, que fue el que inventó la nitroglicerina, etcétera, etcétera, en el Karolinska y qué sé yo. Bueno, y de ahí el día 9 viajo a Nueva York a tener una reunión justamente con este doctor Valentín Fuster, que nos reuníamos cada 2 años por el tema de los lípidos y la aterosclerosis y demás. Bueno, el resultado, voy a contar una intimidad. Entonces, a la mañana en Estados Unidos, muy temprano, tomás mucho café ese diluido que viste que se va. Y bueno, claro, empezó la conferencia a las 7:30, 8, 9 de la mañana y obviamente te dan ganas de ir al baño a hacer pis. Entonces bajo al baño y me dice un colega, tú sabes, dice que chocó una avioneta contra la torre. Yo estaba a 400 metros en el Hilton.
Entonces, bueno, entonces vení, vamos a ver, bueno, bajo y vemos un humo, tampoco vi venir el otro avión. El hecho Está hablando de los cuando ya atentados de las explotó, Torres Gemelas. sí, yo estaba así a 400 metros, 500 metros, y vi el fogonazo de la otra torre, bueno, y yo ya ahí le digo, O no, sea, que usted fue testigo presencial y todo ocular tengo todo del atentado fotografiado, todo fotografiado tengo. Bueno, así que vi el segundo avión y ya ahí dije, acá esto no es una avioneta, bueno. Pero este amigo mío era muy amante de la fotografía, pero te lo cuento rápidamente, y se fue a fotografiar, se fue para adelante a fotografiar. Yo le dije, yo me voy. Fui, le avisé al doctor Valentín Fuster, le digo, mira Valentín, acá hay algo raro, han explotado alguna bomba, no sé. Inmediatamente, bueno, ya se derrumba la primera torre y viene la bola de humo esa que, bueno, que lo agarró a este amigo mío y lo salvaron los bomberos, ¿viste? En el piso, poniendo el oxígeno. Yo corrí por la séptima para arriba. ¿Pero dónde voy con esto? A los incentivos ocultos en la medicina. Resulta que paralelamente con esto, por esa época, un laboratorio muy importante había sacado una droga para el colesterol, justamente para tratar estas cosas que yo estoy hablando, que se llamaba serivastatina. Y había tenido 54 fallecimientos por miopatía en España. Bueno, esto es un hecho que está así, bueno, muy bien. El tema de las torres fue atroz, y bueno, es para hacer un programa entero, y no sabíamos dónde. Yo agarré mi pasaporte, los dólares que tenía, y me fui al Hilton de la Séptima Avenida, que queda bien arriba, con lo puesto. Y esa noche, que era no sabíamos qué pasaba, me fui a la calle Lexington, me compré una botella de vino y un salmón, y dije, total, si voy a morir, bueno, así que me fui al hotel. Eso es bueno para el colesterol, el salmón Sí, y el vino. Absolutamente. El salmón tiene ideal, ¿verdad, omega doctor? 3 a montones. Recomendaciones del doctor, un buen vino y un salmón, chau colesterol. Así que bueno. ¿Y qué pasó después? A los pocos días empezaron a aparecer las cartas a los senadores americanos y a algunos otros por ahí con esporos de anthrax. Que, bueno, entonces el gobierno de Estados Unidos, previendo que se venía la guerra química, hace una compra de toda la producción de una droga, de un antibiótico, yo no le digo, yo digo la droga, ciprofloxacina, que es la que mata al anthrax. Las acciones de ese laboratorio habían bajado violentamente con el tema primero, de las muertes en España. Cuando el gobierno de Estados Unidos compra la ciprofloxacina, las acciones de ese laboratorio vuelven a subir tremendamente. Tiempo después, y te cierro, se descubre que el esporo de anthrax que se repartió al grupo de senadores, esto lo hizo una investigadora americana años después, solamente lo manejaba el FBI. Entró en un terreno que en lo personal me apasiona, me fascina, porque soy no afín a las teorías conspirativas, sino afín a las cosas ocultas. Exactamente. A lo que hay debajo de la alfombra que al gran público universal no le cuentan, no le explican o se lo tiran en difícil para que les pase inadvertido y bueno, lo dejo pasar porque como no lo entiendo no me voy a hacer mala sangre con esto, andás a ver qué es. Bueno, pero es realmente, hay un mundo paralelo, es como la Deep Blue, no, la Internet profunda, ¿no? La Deep Web, que hay una cantidad de cosas, uno entra a Google, encuentra millones de cosas, pero en la Internet profunda hay una cantidad de cosas que desconocemos en esto sin lugar a dudas que existe por el tema del COVID, por el tema de los atentados de las Torres Gemelas y por tantas otras cosas que vos decís, pero ¿cómo pudo ocurrir esto? Bueno, porque hay intereses ocultos que lamentablemente... Perdón no por la conocemos. desviación. El Día del Corazón, que es el día 29, por favor, a cumplir. El doctor vino para hablar de eso, después nos fuimos por esos temas bien apasionantes. 28 de septiembre, ese día de cumpleaños de Peñarol, lo digo por las dudas. A las 3 de la tarde en el IC, en el International College, allí ustedes tienen el afiche, Avenida Almar y Boulevard Artigas, la charla del profesor doctor Carlos Benjamín Álvarez. Bueno, en el marco, como decía el doctor al comienzo, que el 29, al día siguiente, es el Día Mundial del Corazón. Doctor, yo le agradezco, la verdad, muy interesante escucharlo. No. Me quedaría conversando con usted un rato más, pero bueno, el tiempo es tirano en televisión. Te agradezco muchísimo, ha sido muy agradable conversar contigo. Muchas gracias, doctor. Muchas un placer gracias. recibirlo. Gracias a todos. Gracias. Tenemos que hacer una pausa, 11:14 de la mañana, ya venimos.